Señor dice en su palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y perseverar en permanecer en su palabra, pero para permanecer en su palabra tenemos que ser conscientes de esa palabra. Tenemos que ser conscientes de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Y en estos días donde la gracia de Dios nos permite mayor quietud, menos compromisos, o diría yo, menos activismo y corre-corre, pues por su gracia y su misericordia, el Espíritu habla de qué manera nuestras vidas. Y capítulo 15 del primer libro de Samuel, en el versículo 1, el profeta Samuel le dice a Saúl que el Señor lo había enviado para que lo ungiese como rey sobre su pueblo Israel, por lo cual el profeta Samuel le dijo: está atento a las palabras de Jehová. Samuel le dice al rey Saúl, primer rey del pueblo de Israel: Dios te entrega autoridad, Dios te entrega gobierno, pero para que te mantengas en esa autoridad y en ese gobierno, debes estar muy atento a la palabra de Dios. Y uno de los errores, familia, que cometemos los seres humanos es olvidar las cosas. Y es muy preocupante y peligroso el que Dios esté hablando nuestras vidas y nosotros no seamos conscientes de la palabra que Dios está trayendo a nuestras vidas. ¿Por qué? En intimidad con el Señor, el Espíritu mostraba a mi vida cómo hay muchas personas, muchos hermanos que en oración le piden al Dios Padre todo lo que le piden, le hablan todo lo que le hablan, le dicen todo lo que le dicen, y el Señor por su palabra me mostraba cómo Dios ya había hablado y había ordenado y había determinado algo que todavía muchos le siguen pidiendo y siguen buscando. Es como si el hambriento le dijera: dame pan que tengo hambre, y la mesa estuviese servida llena de pan calientico, fresquito, recién salido del horno. Por eso, bajo la dirección del Espíritu Santo, esta noche quiero hacer una recopilación de la palabra que Dios ha traído a nuestras vidas en este tiempo de cuarentena, desde el mes de marzo, ¿sí? Y ha hablado de una manera muy específica, muy clara, muy concreta. Pero nosotros, iglesia, debemos ser conscientes de esa palabra. Debemos estar atentos a eso. Lo lindo de todo esto es que hoy con la tecnología, mis amados, usted puede en cualquier momento entrar a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Y refrescarse, retroalimentarse, volver a activarse, a dinamizarse en lo que Dios nos está dando. Porque quiero recordarle que el rey Saúl, por no estar atento a las palabras de Jehová, fue rechazado por Dios. Hay una parte donde el Señor dice: me pesa, ¿sí? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Versículo 11, Gabriel, ahí de ese capítulo 15. Mire lo que dice el versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. ¿Cuándo nos vamos en contra de Dios? Cuando no estamos atentos a su palabra. Y en los 12 años de ministerio
que el Señor me ha permitido, sí, bajo su dirección como pastor de la Visión Camino de Vida Plena, créame que este tiempo es un tiempo maravilloso de parte de Dios para nuestras vidas. No importa que usted haya llegado a congregarse a Camino de Vida Plena hace un mes, hace un año, o esté desde hace 12 años, o inclusive desde antes que naciese Camino de Vida Plena en el corazón de Dios, estemos ya congregándonos. Lo importante es que en la historia de nuestro Señor Jesucristo, en 2 ocasiones Jesús lloró. Cuando vio lo que habían hecho con Lázaro, donde lo enterraron, y 2, cuando llegó a Jerusalén, y Jerusalén no era consciente que el Dios vivo lo estaba visitando. Jesús llora cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿sí? No estás atenta a la visitación de Dios. Y este tiempo es un tiempo de visitación de parte de Dios para nuestras vidas. Por eso el título de la enseñanza de esta noche: Dios habló a nuestras vidas. No Dios habla, sino Dios habló a nuestras vidas. Sí, espero que esté muy conectado. ¿Por qué? Porque para el día domingo, para desembarcar en la enseñanza que viene el día domingo, es necesario que seamos conscientes de lo que Dios nos ha hablado en todos estos 3 meses de tiempo de cuarentena, porque ha sido una palabra específica para cada uno de nosotros, una palabra concreta, una palabra directa, ¿sí? Así que vamos a sumergirnos, ¿sí?, en un recorrido de todas las enseñanzas que en estos 3 meses de cuarentena el Señor nos ha venido hablando. Muy bien, empecemos con esa primera enseñanza del 25 de marzo. Y el 25 de marzo el Señor nos dice allí en Génesis 3, 22 al 24, ¿sí? Miremoslo un momento. Génesis 3, 22 al 24, dice que nosotros estamos aquí en la tierra para recorrer el camino del árbol de la vida. Recordémoslo. Mira lo que dice. Dice: dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén profundo. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Nosotros trabajamos, antes de volver a Cristo, fuera del diseño y de la naturaleza y del propósito de Dios, ¿sí? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida es un camino que tú y yo debemos recorrer. Fue lo primero que habló a nosotros, ¿sí? Y recuerdo que nos dijo que en este camino de santidad, que es el camino del árbol de la vida, vamos a enfrentar aflicción, tribulación, pruebas y persecuciones. Esa es la esencia y la naturaleza del camino del árbol de la vida. Mira, mientras tú tienes tu familia, tu trabajo, tus estudios, tu proyecto de vida, tu diario vivir, estés empezando a vivir, estés en la mitad de la vida, ya seas un pensionado, ya seas abuelo, o seas hasta ahora nieto, joven, lo que sea, soltero, casado, todos venimos aquí a recorrer el camino del árbol de la vida. Y ese camino trae aflicción, tribulación, pruebas y persecuciones. ¿Estamos? Luego, en la siguiente enseñanza, Dios nos dijo que mientras recorremos ese camino del árbol de la vida, debemos entender 2 cosas importantes. ¿Cuáles? El cuándo y el cómo de Dios.
Porque usted va en el proceso. Y la aflicción y la tribulación y la prueba está ahí. Está el conflicto, está lo duro, está lo difícil, está lo contrario, está lo adverso. Aún haciendo bien las cosas, aún haciendo lo correcto, ahí va a estar esa situación. Más aún si todavía uno está pagando consecuencias de los errores que cometió. ¿Me hago entender? Eso nos pasa a todos. Pero hay un momento donde se nivela uno, mis amados, ¿y qué sucede? Que ya esas consecuencias de los errores quedan atrás y ya empieza a enfrentar uno un proceso ¿qué? Personal, donde está uno bien alineado con Dios, pero sigue esa prueba, esa aflicción y esa tribulación. Y es necesario en ese diario vivir, no sé qué diario vivir lleves, no sé qué diario vivir tengas, pero es importante entender el cuándo y el cómo de Dios. Salmos 13, 1, 2, Gabriel, por favor. Mira lo que dice Salmos 13, 1, 2. Mira lo que le decía el salmista. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Cuántos se identifican con esa oración? ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces, el cuándo tiene que ver con el tiempo de Dios. ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo se va a solucionar? ¿Cuándo? Entonces, mientras recorremos el camino del árbol de la vida, es muy importante entender el cuándo de Dios. Y el cuándo de Dios se entiende sabiendo que tiene que ver con el tiempo, con paciencia. ¿Y paciencia qué es? Apokeimai. ¿Qué es paciencia? Estar bajo condiciones que a mí no me agradan por un buen tiempo. En silencio. Estar bajo condiciones que a mí no me agradan en silencio. Por eso una persona cuando ora y dice, Señor, dame paciencia, lo que le está diciendo a Dios es, dame situaciones que a mí no me agraden para yo estar ahí calladito. Esa es la prueba. Realidades que son contrarias, adversas. Usted y yo estamos actuando bien, estamos actuando correctamente, pero viene ahí ese ¿hasta cuándo, Señor? Y lo otro que debemos entender es ¿cómo? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cómo ese hombre va a cambiar? ¿Y cómo ese hijo va a salir de ahí? ¿Y cómo yo voy a pagar esto? ¿Y cómo ese enfermo se va a sanar? ¿Y cómo vamos a salir de esta situación si el COVID tiene a todo el mundo encerrado, entre comillas? Entonces, el cómo tiene que ver con la manera como Dios actúa. El cuándo con el tiempo. Y se enfrenta con paciencia. ¿Sí? Y para eso se necesita el carácter de Dios. Y el cómo tiene que ver con confianza. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues no sé cómo, Señor, pero tú lo haces. ¿Cuándo? Tampoco me interesa, pero hay el tiempo en que lo hagas. Entonces, en esa paciencia, lo que me fortalece estar bajo condiciones que no me agradan, esperando en Dios, lo que me fortalece es la confianza en el Señor. Y si tú no tienes una relación con la palabra, si tú no tienes vida de oración, si tú no tienes una vida de entrega, de búsqueda, de pasión por Dios, pues no vas a confiar. Y la desconfianza te va a llevar a hundirte en el hoyo cenagoso. Te hundes en desesperación, en ansiedad, en afán, en preocupación. Puede entrar raíz de amargura porque Señor, pero ¿hasta cuándo y cómo? Señor, calma. Yo estoy obrando en ti, yo lo estoy haciendo, pero es que no lo veo. Ahí está lo que el Señor nos ha venido hablando. Dios ya nos habló, Dios ya nos dijo. Recorran el camino del árbol de la vida. ¿Qué es? Anhelen vivir en santidad. 1,
Dos, mientras anhelan vivir en santidad, aunque cometan errores, no se preocupen por la aflicción, la tribulación, la prueba, las persecuciones, lo difícil que va a estar ahí. ¿Sí? Entiendan mi cuándo y mi cómo. Ese cuándo le pertenece a Dios y ese cómo le pertenece a Dios, ¿verdad? Pero en ese cuándo y ese cómo que uno dice, Señor, ¿y cuándo? ¿Y cómo? Hay algo muy importante que nos habló en Jeremías 18 con el alfarero. Sin saber uno cuándo y sin entender cómo, Dios nos lleva al allí de cada uno. ¿Está recordando esa enseñanza? ¿Sí? Y lo dio en Jeremías 18, 1 al 6. Estando uno que recorriendo, Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Ya no voy a decir más mentira, no más grosería. Señor, ya no voy a malgastar. Señor, ya no voy a ser más grosero. Señor, ya no voy a ir allá. Señor, voy a dejar estas amistades. Voy a dejar de ser tan cantaletoso, tan cantaletosa. Señor, voy. Señor, yo quiero cambiar. En ese deseo de cambiar, uno dice, pero mire, Señor, yo me estoy esforzando. ¿Y cuándo tú vas a hacer esto? ¿Y cómo tú lo vas a hacer? Y estando uno ahí, lo lleva al allí. Y el allí de Dios es el lugar donde Él nos hace entender su palabra. ¿Se acuerdan del alfarero? Jeremías dijo, levántate. Jeremías está hablando con Dios, pero le dijo, ahí no te voy a hacer entender. Levántate y ve allí a casa del alfarero, porque allí te haré entender mi palabra. Entonces en ese allí es donde se reúnen los tres. En el allí yo entiendo cuándo y cómo se va el afán y se va la desconfianza. Ese allí a veces no nos agrada al principio. Ese allí no nos gusta. Ese allí nos molesta. Pero como es un allí de Dios, no es un allí del hombre, ese allí empieza a formar nuestro carácter. Ese allí empieza a transformar nuestro ser. ¿Sí? Y ese allí hace parte de ese proceso. Un proceso precioso donde empezamos a enamorarnos. ¿Sí? Pero está uno ahí como barro en manos del alfarero. Por eso esa palabra tan linda que nos dio Armando, dijo el Señor, Pablo dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué dijo Pablo? Yo ya no me creo vasija terminada. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el que sí sabe cómo estoy podrá decir, no me gusta esta vasija, y vuelve y me rompe. Entonces Pablo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado porque él puede que vuelva y me desbarate en cualquier momento. Simplemente soy barro en manos del alfarero. Gloria a Dios. Atentos todos. Entonces la palabra empieza a obrar en mí, el quitar esas metas humanas y carnales que uno se puso. Bueno, ahora sí, cuando yo esté allí, cuando llegue allí, cuando haga esto, cuando pague esto, cuando tenga aquello, cuando vuelva aquel, cuando se vaya a la otra, esto y lo otro. Y Pablo dice, mira, aunque todo eso pase, nada pasa. Porque con Dios es hasta el final. Con Dios es hasta ¿cuándo? Hasta el final. Amén. Y estando ahí, en ese allí, entendiendo el cuándo y el cómo, ¿sí? Entonces, atentos, amados. ¿Por qué no le preguntamos a Dios? No, ¿por qué no te preguntas tú mismo? Porque tengo que ser directo, concreto esta noche. Este es mi trabajo, es del ministerio, es mi pasión. ¿Estás recorriendo el camino del árbol de la vida? ¿Sí? ¿Estás levantándote con la convicción de que el Espíritu Santo, tu voz interna te está diciendo, hola, pilas, cambie ya, pilas, cambie esa actitud, cambie esa manera de hablar ahí con la esposa, con el esposo, con los hijos, ya deje de ser así, ya no piense así, ya no sienta así? Y está uno todo el día en esa lucha y se acuesta uno ahí redarguido, hola Señor, mira, pero bueno, yo confío en ti. ¿Cuándo lo harás? No sé, ¿cómo lo harás? Tampoco, pero aquí estoy, perseverando. Le pregunto, mi amado, mi amada, usted, mi amado, ¿verdaderamente está recorriendo ese camino del árbol de la vida? ¿O es una maquinita más de una sociedad de consumo?
que se acuesta y se levanta simplemente pensando en ir a trabajar para traer plata, dizque para ser feliz, llamando felicidad a la infelicidad más grande que ha matado a la humanidad: vivir como zombies. Entonces le pregunto en el nombre de Cristo Jesús: ¿usted está recorriendo el camino del árbol de la vida? Entonces, si lo está recorriendo, debe haber aflicción, tribulación, prueba, persecución, ¿sí? Deben haber personas que a toda hora le están tocando esas heridas, esos recuerdos, esas cosas, ¿sí? Puede ser que el que duerme, la que duerme contigo sea el instrumento, la liga número 5 de parte de Dios para tu vida. Porque hay personas ahorita que están renegando del allí de Dios. Y ese allí es clave, porque ahí, en ese allí es donde entendemos la voluntad de Dios. Pero no nos gusta, pero entendemos la voluntad de Dios en ese allí. Ese allí es donde Él abre nuestros ojos. Ese allí es donde abre nuestros oídos. Ese allí es donde nos quita esa caparazón de pecado, ese costal de ladrillos que hemos cargado por generaciones. Ese allí es donde Él nos aviva. Ese allí es donde Él nos ama. Pero el hombre viejo que mora en nosotros no entiende ese allí. Por eso es importante, amados, que en este momento le digamos a Él: haznos entender. Tú cuándo, tú cómo, tú allí, para seguir adelante, ¿sí? Y estando ahí, nos habló una palabra tremenda. Porque, amados, estamos nosotros ahí tratando de como que ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Sí? Y hay tribulación y hay aflicción. Y entonces con una mala enseñanza muchos están peleando con los demonios. Otros andan agarrados con la familia y culpando a todo el mundo. Otros queriendo vivir en el pasado y otros en el futuro, ¿verdad? Y viene el Señor y nos suelta este manjar allá en Romanos 8, 20, 21, donde el Señor nos dice que recorriendo ese camino del árbol de la vida, tratando de entender cuándo y cómo, aceptando el allí de Dios, todos vamos a recorrer este camino, ¿cómo? Sujetos a insatisfacción, corrupción e incredulidad. ¿Qué quiere decir eso? Míreme aquí, Tatiana, que por más que la vida te dé todo, tu hombre interior siempre te va a decir: falta algo. Mientras estemos en este cuerpo, nunca vamos a estar satisfechos totalmente. Y sobre todo si estamos viviendo más en el hombre viejo, en el hombre carnal, en el hombre del pasado. Y aún viviendo en el hombre nuevo, si no somos conscientes, el hombre viejo siempre va a estar como insatisfecho, 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 insatisfecho. Segundo, con tendencia a la corrupción. ¿Qué es? Siempre buscando las actitudes pecaminosas. Por naturaleza, ¿sí? Por naturaleza. Ese es el proceso que nos impulsa a madurar. Porque llega el momento donde uno dice: hola, ya estuvo bueno, Martín. ¿Cómo así que a todo le contesto es a gritos, a grosería? Estoy culpando a todo el mundo, maltrato a todo el mundo. Pues el único bueno soy yo, Martín. No, ya estuvo bueno. Ahí está orando el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo empieza a decirle a uno: mira, por más que tengas, logres y alcances, tu naturaleza interna es insatisfecha. Romanos 8, 20, 21. Mira, colócalo, Gabriel dice: porque la creación fue sujetada ¿a qué? A vanidad. ¿Vanidad qué es? Vacío. ¿Qué es vacío? Que por más que usted quiera llenar eso, nunca lo llenará. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Por eso dice en varios fragmentos de la Biblia que lo último que será redimido, ¿qué es? Este cuerpo. Este cuerpo no ha sido comprado por Dios, no ha sido redimido. ¿Qué quiere decir? Este cuerpo fue condenado al pecado. ¿Qué nos habla la palabra? Estando en este cuerpo, nunca vamos a encontrar la felicidad, la verdadera felicidad en este mundo. Por eso Dios tenga misericordia de las personas y tuvo misericordia de nosotros al pensar que haciendo algo o estando con alguien o estando en ese lugar éramos felices. ¿Me estoy haciendo entender? Porque siempre va a estar esa satisfacción. Ya es diferente cuando se madura y viene el Espíritu Santo y ya uno le puede decir al hombre viejo: hombre, cállate,
Yo aquí en este mundo no estoy buscando felicidad, ni alegría, ni satisfacción, ni nada. Ya tengo las primicias del Espíritu Santo y con eso me basta. Y eso va más allá de emociones, de sentimientos, de riquezas, de cumplimiento de promesas. La única promesa, lo único que Dios nos prometió fue la salvación y ya nos las dio, ya la cumplió. El resto es caminar el sendero del camino del árbol de la vida. Entonces, en ese camino vamos a encontrar vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó con esperanza, nos dio una esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud ¿de qué? De corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Insatisfacción, corrupción e incredulidad. Nos cuesta creer. Si usted se hunde más en la realidad, en el problema, en el pasado, en lo que fue, en lo que debe ser, en lo que no debió ser, en cosas superfluas, materiales e insignificantes, su fe se debilita y le va a costar creer. No va a entender ni el cuándo ni el cómo de Dios y le va a quedar muy difícil aceptar el allí de Dios. Entonces usted está en el camino del árbol de la vida, pero quieto, estancado. Yo creo en Dios, Dios lo hará, Dios es amor, yo me congrego, yo canto, yo predico, yo leo la Biblia, yo oro, pero usted no recorre el camino, hermano. Camine. Hoy el Señor te está diciendo, oiga, avance, avance. Estás estático. Aquí no estamos jugando estatua ni congelados, dice el Espíritu Santo a la iglesia. Esto no es un juego, esto es una realidad. Entonces hay personas que se congelaron ahí, quedaron como estatuas. El Señor me ama, yo amo al Señor. El Señor me ama, yo amo al Señor. Vamos, muévete. Y eso no lo dijo, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, recorriendo ese camino del árbol de la vida, donde hay esa aflicción, tribulación, pruebas, persecuciones, ¿sí? Donde estamos aprendiendo a entender el cuándo, el cómo de Dios, aceptando el allí, sabiendo a conciencia que siempre ese hombre de adentro está insatisfecho con todo. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando uno se queja de las demás personas, no se queja de las demás personas, sino que está escuchando la voz interna que no debe escuchar. Cuando uno empieza a mirar mal a la esposa, híjole, si usted no entiende quién es el que le está haciendo ver mal a su esposa, mal el trabajo, mal todo, pues va a terminar bien mal por escuchar la voz que no debe escuchar. Y a eso agréguele que se le juntan otras personas que también han escuchado la voz que no es y le aconsejan mal y termina bien mal. Y ahí está el combo de los malvados, por no ser conscientes de la vida que Dios nos dio. Muy bien, estando ahí, conscientes de que voy recorriendo mi camino, cuándo, cómo y allí tan duro, pero me someto, soy barro débil, soy barro frágil, sensible, sujeto al Señor, y ya sé que aquí en este cuerpo nunca voy a encontrar satisfacción completa, sí. Y voy a tender siempre a lo pecaminoso, pero por su gracia me mantengo firme y me cuesta creer en lo que no se ve, por eso me apego a lo que se ve y se toca. Pues el Señor nos hizo una gran recomendación. Allá en Mateo 24:4, Él nos dijo, mirad que nadie os engañe. Qué tremendo. Mirad que nadie os engañe. Porque estando en una situación de esas, recorriendo usted el camino del árbol de la vida, amados, ¿cierto? En aflicción, en tribulación, tratando pero cuándo, cómo, y en allí, y mire cómo me siento yo de mal y llevado, pero ¿qué será? ¿Qué me pasa? Pues si uno va a buscar a donde no debe ir a buscar y hablar con quien no debe hablar, va a terminar engañado. Porque la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Yo viví eso hace unos años, 2014 exactamente, que yo no entendía esto. Yo no sabía que estaba recorriendo el camino del árbol de la vida. Yo no sabía que vivía diciéndole cuándo, cómo, cuándo, cómo. Me levantaba a orar y ayunar para el cuándo y para el cómo, pero cuándo y cómo, cuándo y cómo. Y me costaba aceptar el allí y no sabía que
que dentro de mí había una naturaleza de insatisfacción. Entonces cada vez que yo me levantaba y me descuidaba y esa insatisfacción fluía, y yo me pegaba unas deprimidas y unas crisis emocionales, Dios, ¿sí? Y eso más de una vez: Satanás, te reprendo, fuera, inmundo, pero es que te largas, y lo pulverizo. Y eso lo mataba y lo remataba, pero el que seguía rematado era yo. Y entonces empecé a buscar hombres, que profetas y todo eso, y qué totazo el que me di. La misericordia de Dios no me permitió darme más duro. Y entonces yo dije: no, esto no es de confiar en hombres. Si Dios me va a hablar a través de un hombre, primero me habló a través de su palabra. Pero el que va a confiar solo en hombres sin haber venido a confiar en la palabra, termina engañado. Y en esta parte quiero detenerme un poquito. Tome otra vez atenta nota, o ese día vaya a YouTube y busque esa enseñanza, porque a mí me edificó mucho. Y es cuando el Señor les habla de: mirad que nadie os engañe. Entonces el Espíritu Santo me guió a la palabra engañar. Y recuerden que esa palabra engañar tiene 5 significados. ¡Qué tremendo! Y esos 5 significados muestran el proceso como Satanás, el único engañador, engañó a Eva. Y dijo Pablo en 2 Corintios 11:3 que al día de hoy él teme que siga engañando así a la iglesia. Y el primer significado de la palabra engañar viene del griego apatao, que significa dar a la mentira apariencia de verdad. Engañar es dar a la mentira una apariencia de verdad. Satanás se le acercó a Eva y dijo: ese árbol te va a dar sabiduría. Dios ya le había dicho que le iba a matar. Entonces le dio a la mentira una apariencia de verdad. Apliquen eso a su vida. Uy, hermano, ¿usted a qué le podremos estar dando apariencia de verdad siendo mentira? Mire, eso sucede con las personas, John, que viven de ilusiones y no de la realidad. Una persona que vive de ilusiones muere de hambre. Nosotros debemos vivir la realidad. Hoy tengo esto, hoy estoy así. Pero usted en su relación con Dios que empieza: pero el día de mañana tendré y haré. Son personas que nunca maduran, que nunca crecen, que nunca progresan y que ahí se quedan estancadas. No estoy hablando de conformismo, estoy hablando de ser consciente del hoy, del aquí y del ahora. Hoy estoy aquí, ahora estoy así. Aquí me encuentro de esta realidad. Pero el ilusionista no. El ilusionista es como el marihuanero. Consume sustancias psicoactivas, ¿sí? ¿Para qué? Para alejarse de la realidad. Porque su mente se desconecta de una realidad. Y es en esta realidad donde nosotros entendemos lo sobrenatural. Entonces una persona que vive de ilusiones e ilusiones y sueños e ilusiones, el sueño de Dios viene de Dios y se cumple y usted lo ve. Entonces apatao es dar a la mentira apariencia de verdad, mis amados. Y fue lo primero que hizo Satanás con Eva. Luego tiene el siguiente significado: exapatao, que es inducir a otro a creer por cierto lo que no lo es. Es el engaño total. Entonces él no podía coger, obligarle, decir: comas el fruto, desobedezca. No, él le dijo: ese árbol es vida. Era muerte. Y luego la sedujo. Es que Dios de pronto le está ocultando algo. Es que Dios no quiere que usted sea como Él. Es que Dios esto. La sedujo, apatao, ¿sí? La hizo, escuche, la indujo a creer por cierto lo que no es. La engañó totalmente. Y fue cuando ella volteó y ella misma vino frenapatao. Cuidado con frenapatao, que viene del griego fren. Fren es el modo de pensar. De ahí viene la palabra esquizofrenia. El fren, el modo de pensar. Y después de que vio el árbol que era muerte como vida, y después de que se dejó inducir a creer por cierto lo que no es, pues se engañó totalmente. Ahí Satanás ya no empieza a hacer nada, porque ella, frenapatao, engaña a la mente de sí misma. Frenapatao es engañarme la mente yo mismo.
Frenapatado es hoy viernes decirme: necesito tomar licor, necesito otra mujer diferente a mi esposa. Y yo mismo me empiezo a engañar, porque es que mi mujer esto, porque es que yo estoy aburrido, porque es que si no tomo trago, porque es que si no hago esto, porque es que si aquello. No culpe más a Satanás. Ya eso es frenapatao, engañar la mente de uno mismo. Y empieza uno a producir lo que le estaba diciendo, ilusión. Vienen imágenes sugeridas por los sentidos que carecen de verdadera realidad. ¿Sí? Es la vanidad propia que nos lleva al engaño. Entonces empieza uno a decir: claro, sí, es que si esta noche yo me tomo los tragos, o me fumo esto, o me voy con aquello, o me voy allí, o hago esto, pues yo voy a tener esto, y yo voy a lograr aquello, y yo voy a hacer esto, y yo salgo de la inmunda, y yo voy allí, y yo voy allá. Y es Satanás que le sembró la semilla y usted la aceptó, por no entender el cuándo, ni el cómo, ni el allí de Dios, por no saber que va recorriendo el camino del árbol de la vida, donde hay aflicción, tribulación y prueba. Aleluya, estamos acá. Entonces ese engaño viene apatado. Sí, es la primera parte. Dice: ¿eso que es mentira? No, es verdad. Sí, y lo induce a uno. Y después de que lo induce, uno mismo se engaña a sí mismo, ¿verdad? Y la cuarta significado de la palabra engañar es existen. Entonces, después de que uno ya mismo se engañó a sí mismo y uno ya fue y lo hizo, él empieza existen a entretenerlo, a distraerlo, a asombrarlo, a maravillarlo, para sacarlo y dejarlo fuera. Entonces, parte de lo que uno se ilusionó y soñó, él tiene el permiso de concedérselo. Y tiene que ver con lo material, con lo físico, con lo que se toca. Entonces empieza uno: uy, Dios me dio, Dios me concedió. Y existen es la manera ya como entretiene a las personas, como las distrae. Cuidado con esto. Puede ser a través de cosas buenas como el trabajo, puede ser a través de cosas buenas como los hijos, puede ser a través de cosas buenas como el estudio. Si uno no trabaja, si uno no convive con sus hijos, si uno no estudia y si uno no recorre su proyecto de vida anhelando la santidad, sujeto y atento a la palabra de Dios, uno termina entretenido con una cantidad de cosas. Como dijo allá el apóstol Pablo: el soldado de Jesucristo no se enreda con ninguna cosa. No se enrede, no se enrede. No negocie los principios. Y eso nos venía hablando el Señor, eso nos ha hablado en esta cuarentena. Una palabra poderosa que Él está diciendo: no la dejen en el vacío, no la ignoren. ¿Sí? No me tomen como nada, dice el Señor, porque vienen tiempos muy peligrosos. No piensen que van a volver a lo que han llamado normalidad, porque lo normal es lo que los estaba matando. Ni quieran volver a la cotidianidad. Despréndanse de ese pasado que los destruyó y entren en un nuevo tiempo, que es lo que nos está ofreciendo el Señor a través del sacrificio de la cruz. ¿Sí? Entonces no se entretenga tanto, no se distraiga, no se asombre, no se maraville con lo que hay en este mundo, porque todo será destruido. Y cuando uno se entretiene, se maravilla, se distrae, se asombra, Él lo va sacando. Uno mismo se saca ahí. De pronto uno está lejos del camino, lejos, de pronto con dinero, con fama, con poder, pero lejos del propósito de Dios. ¿Estamos? Y por último, el último significado de engañar es apoplanao, que es separarse del propósito. Entonces termina uno dizque feliz, pero apartado del propósito. Tomémoslo en el hogar. El hombre que lo apatao, que le dio a la mentira apariencia de verdad. Hola, me casé con la equivocada. Ahora la secretaria, la compañera, la amiga, la vecina, la hermanita de la congregación, esa sí era. Y lo induce, exapatao, a creer, por cierto, que sí, no era la mujer con la que tiene 2, 3 hijos, sino esta. ¿Sí? Y entonces ya viene frenapatao.
y lo mantiene ahí unos meses o años, él mismo ministrándose, pero ya compartiendo con la amiguita, y sí, claro, y aquí, y esto, y lo otro, y ya tienen una amistad más profunda y intimidad, y entonces ahí ya que viene, existen, lo entretiene, lo distrae, lo asombra, lo maravilla, porque la otra, uy, qué tremendo, sí, lo saca afuera y apoplanado, lo separa del propósito de Dios. Lo separa del propósito de Dios. Totalmente separado del propósito de Dios. Se dejó engañar. Y entonces, estando ahí, el Señor nos direccionó algo precioso. Dios nos enseñó cómo enfrentar y vencer todo lo que debemos enfrentar y vencer mientras recorremos el camino del árbol de la vida. Esta situación. Colócamela, Gabriel, Zacarías 4:6. Yo lo prediqué esa vez en traducción lenguaje actual. Así que el ángel me explicó. Dios le está mandando un mensaje a camino de vida plena, y es el siguiente: camino de vida plena. No hace falta que seas poderoso ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es. Aleluya. Y qué tremendo. Entonces venga, renunciemos. Que cuando usted renuncia a todo, lo recibe todo. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que hablo verdad en Cristo, no miento. Entonces, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, porque la llegada del Espíritu Santo a la vida de un creyente significa que Dios le concedió el nacimiento nuevo, tenemos una lucha constante. ¿Con qué? Con la insatisfacción, con la corrupción y con la incredulidad. Pero ya está el Espíritu Santo ahí. Mire, cuando no está el Espíritu Santo de Dios, ¿saben por qué los hombres se volvieron esclavos? Porque exapatao, apatao, frenapatao, existen y apoplanao, las 5 maneras como engaña al enemigo, nos hace creer que nosotros con dinero, con personas y con estatus es que vamos a llenar eso que nunca se va a llenar acá. Mientras que el Espíritu Santo ya lo coge uno y la coge uno suave. ¿De qué me preocupo? Nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque aquel en donde está el Espíritu Santo de Dios está donde debe estar, haciendo lo que debe hacer. Así que hable esa palabra del Espíritu para su vida. Diga: estoy donde debo estar. Hago lo que debo hacer. Ojalá que no sea pecaminoso, ¿no? Ni un lugar, una atmósfera de tinieblas. Pero para todos nosotros, para conocer, entender y vivir en la luz, todos vinimos de la oscuridad y todos vivimos vida de tinieblas. Pero no es para siempre. Por eso hoy Dios nos está recordando, hoy Dios nos está diciendo: vamos adelante, hijos, vamos, mis amados, ¿sí? Y hablándonos de la vida del Espíritu, aquí, Romanos 12, 17, 21, Gabriel, gracias. Qué lindo, Romanos 12, 17, 21, mire lo que dice hoy. No paguéis a nadie mal por mal. Eso es tener el Espíritu Santo. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Espíritu Santo en la humanidad. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 5 cosas nos dijo. No debo pagar mal por mal. Si el Espíritu Santo está en mí, cuando me paguen mal, yo no devuelvo mal. Si el Espíritu Santo está en mí, siempre y cuando dependa de mí, buscaré la paz. Que otro quiera andar agarrado conmigo, allá él. Pero dependiendo de mí, ¿qué debo hacer, Tatis? Buscar la paz.
¡Ah, que da, que ra, 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 ra! Un momentico. Para pelear se necesitan dos. Permisito, dijo Martincito, que yo me voy de aquí. Para pelear se necesitan ¿cuántos? Busque la paz. Si el Espíritu Santo está ahí, yo no me enredo con nada ni con nadie. Tercero, a mí no me corresponde vengarme. Pero me quitó. Que le rinda cuentas al Dios dueño del oro y de la plata. Pero me hizo que le rinda cuentas. Porque él dijo ahí, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. ¿Sí? Entonces, no debo, no me corresponde, no necesito vengarme. Si el Espíritu Santo de Dios está en mi vida, no necesito vengarme. Cuarto, a mi enemigo me corresponde siempre hacerle el bien. Siempre. Y por último, el bien es lo único que vence el mal. Estoy cansado de esta mala vida. ¿Estás haciendo algo mal? Estoy cansado de este mal hombre. ¿Lo estás tratando mal? Estoy cansado de estos malos hijos. ¿Los educaste mal? Y muchas veces educar mal a los hijos es darle gusto en todo. Educar bien no es llevarle la idea y darle lo que quieren. Educarlos es traerlos a la palabra, dar ejemplo y formarlos en el temor de Jehová. ¿Sí? Y bueno, hasta ahí nos llevaba el Señor, recorriendo el camino del árbol de la vida, ¿sí? Con aflicción, tribulación, pruebas, persecuciones, entendiendo el cuándo, el cómo de Dios, aceptando el allí, sabiendo que siempre habrá insatisfacción, corrupción, incredulidad en el hombre viejo, luchando con sabiduría para no dejarnos engañar, ¿sí? Y sabiendo que lo único que necesitamos es el Espíritu Santo. Y aquí nos mostró que el Espíritu Santo siempre me va a llevar a pagar bien, aunque me paguen mal, ¿sí? Y estando ahí nos trajo una parábola preciosa el Señor. Y nos dijo, aprendan a vivir en la casa del Padre. ¿Recuerdan? Lo hizo allá en Lucas 15, 11, 32, cuando nos dijo, usted en la casa del Padre puede ser como el hijo menor, el hijo pródigo o el hijo mayor, ¿sí? Recordemos, usted puede entrar ahí a YouTube y ver esa enseñanza, cuando aprendimos que el hijo menor pidió su herencia y lo perdió todo. Lo perdió absolutamente toda su herencia. Porque es que hay personas que tienen que perderlo todo para ganarlo todo. Es más, yo te voy a decir algo. El que no lo pierde todo, nunca ganó nada. Bueno, esto es para el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estoy hablando un lenguaje espiritual. Y el hijo menor, el pródigo, lo perdió todo, pero encontró el valor de vivir en la casa del Padre. El hijo mayor nunca se fue de la casa del Padre. El hijo mayor siempre obedeció en la casa del Padre. El hijo mayor siempre sirvió en la casa del Padre. Pero el hijo mayor nunca supo el significado de estar en la casa del Padre. Era un amargado envidioso, orgulloso, prepotente. Es más, nunca disfrutó estar en la casa del Padre. Y el Señor en este tiempo de cuarentena nos dijo, ¿tú quién eres? ¿El hijo menor o el hijo mayor? Recuerdo que mi doctor Campitos escribía aquí, mandó un escrito, decía, yo fui mucho tiempo el hijo menor, pero no quiero ser el hijo mayor, decía mi doctor Campos. Yo no quiero ser el hijo mayor. Qué lindo, porque es que no debemos ser ni hijo menor ni hijo mayor. Debemos ser el modelo de Cristo. Pero concluíamos algo esa noche, recorriendo el camino del árbol de la vida. A veces somos hijo menor y a veces hijo mayor. Estando en la casa del Padre, estando con todo ahorita, con todo, y se nos olvida y no disfrutamos.
Hay gente que está vuelta a nada y está en crisis y en depresión y está en ansiedad y tiene problemas psiquiátricos que porque no pueden salir. Esa gente que necesita salir es porque nunca entró. ¿A dónde? A donde debe entrar. Porque cuando uno entra al lugar que debe entrar, que es el reino de Dios, la casa del Padre, uno está ahí. Ah, bueno, el allí tuyo es estos meses aquí en cuarentena y en aislamiento. Vamos, Señor, ¿verdad? Por eso mucha gente tendrá que partir de este mundo con este COVID-19. Pero lo importante o el peligro aquí no es morir físicamente. El peligro es no estar atento a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces nos habló de cómo vivir en la casa del Padre. Nos previno, ¿sí? Y el amor tan lindo del Padre que aunque el hijo menor lo desperdició todo, la herencia, cuando volvió, lo aceptó, lo recogió, él hizo tremenda fiesta. La misericordia de Dios, el amor de Dios, ¿sí? Y estando ahí en esa parábola, Dios nos llamó a un despertar total por medio de la enseñanza que nos dio en la vida de Lázaro. Y a través de la enseñanza de Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María, nos mostró cuántas áreas de nuestra vida pueden estar muertas. Sí, allí en Juan 11 del 1 al 44 vimos a través de la muerte de Lázaro que él les dijo: no está muerto, él está dormido, le dijo a los discípulos. Pero entonces nos direccionó a que entendiéramos que la muerte física no es lo último y que la muerte física no es la única. Que hay personas que tienen vida física y están muertos en muchas áreas. En el área personal hay gente muerta. En el área académica hay gente que viviendo tiene el área académica muerta. No pudieron terminar proyectos académicos y están muertos, enterrados y tapados, sepultados, vendados de pies y manos, vendados de ojos. Hay otros que están muertos laboralmente. Llevan 25 años trabajando o ya se pensionaron, pero están muertos laboralmente porque no entendieron el allí de Dios en esos años de trabajo o en este trabajo que están llevando a cabo. Hay otros que están muertos en el área familiar. Tienen ya bisnietos, pero está muerto ese hogar, está muerta esa relación de pareja. Hay otros que llevan de noviazgo un poquito de tiempo y ya están muertos. Hay otros que están muertos en el área financiera, otros en el área ministerial, no sirven al Señor, no entienden el propósito de la vida del reino. Y entonces a través de Lázaro nos enseñó que era tiempo de despertar, que esas áreas que estaban muertas, dormidas, enterradas, sepultadas, tapadas, Él tiene el poder y Él quiere despertarnos. ¿Sí? Y vimos cómo se levantó Él y por amor y amistad Lázaro, cuidado con eso. Hubo 3 partes en esos 44 versículos donde se resaltó que Lázaro era amigo de Jesús. Yo pregunto, ¿tú eres amigo del Señor? ¿Por qué Jesús fue a resucitarlo? Porque era su amigo. ¿Por qué el Señor viene a resucitar nuestras áreas muertas? Porque Él es nuestro amigo. Ahora yo pregunto, ¿soy yo amigo de Jesús? Cuando uno es amigo, uno hace lo que el amigo le pide, ¿verdad? ¿Cómo sé que soy amigo de Jesús? Porque yo hago lo que Él manda. Y entonces, haciendo lo que Él manda, se presenta lo que se presenta, Él está ahí para darme la mano. Muchas veces rompemos nuestra amistad con Dios por escoger una amistad con el mundo o con los hombres. Y el Señor está diciendo, no. Rompe tu amistad con el mundo y vuelve en amistad con Dios. Vuelve ahora mismo en amistad con Dios y tendrás paz y todo te saldrá bien. ¿Por qué no hay paz en tu vida? Porque estás de enemigo del Señor. Pero si yo lo amo, yo le canto, yo me congrego.
pero tú no haces lo que Él dice. ¿Por qué? Porque le estás dando mucha importancia a la insatisfacción, corrupción e incredulidad que hay dentro de ti, a las luchas. No estás pagando bien cuando te hacen mal. No estás aceptando el allí de Dios. Te enredaste con el cómo y el cuándo de Dios. Y no comprendes que Dios tiene todo bajo control porque Él es Dios y Él hace lo que quiera. Entonces nos habló de un despertar. Despierten, y nos dio una palabra de autoridad, de gobierno, donde las áreas muertas de muchos hermanos resucitaron. Aleluya, la gloria es a Él. Y estando ahí nos direccionó a una enseñanza donde despiertos ya en la vida del Espíritu en esas áreas, diga amén, despiertos ya en la vida del Espíritu en esas áreas que estaban muertas. Dios nos enseñó los 4 tiempos en el proceso de esa vida espiritual. Y lo hizo en Apocalipsis 3, 19 al 22, ¿sí? Que a mí me impactó tanto esa palabra que la grabé para confirmar ese pacto, donde Él dijo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Sí? En traducción lenguaje actual dice así: yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente. En Reina Valera dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y luego dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi palabra, si alguno está atento a mi palabra, ¿por qué me hizo hoy repetir y recordar todas las palabras de la cuarentena? Porque dijo: yo estoy hablando y no quieren oír mi voz, y mucho menos abrir la puerta. He aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Y dijo: al que venciere, ya está cenando con el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el primer tiempo en la vida espiritual, en un proceso de Dios para nosotros, es que Dios reprende y castiga a todo el que ama. Y esa reprensión y ese castigo es su manera de llevarnos a iniciar o perseverar en el proceso de metanoia, en el proceso de cambio de pensamiento. Entonces, reprendernos y castigarnos puede ser en cualquier momento. Por lo regular, los procesos de todos empezaron con una reprensión, un castigo, para muchos muy doloroso, con lágrimas, en un hospital, en un velorio, en una cárcel, en la calle, en un divorcio, en una pérdida financiera grande. Esa es la reprensión y el castigo de Dios. ¿Por qué me hizo eso? Porque te amo. Si no te lo hago, te me pierdes. Yo soy el dueño de todo y yo sé lo que tengo que hacer. A mí no me digas qué es lo que tengo que hacer. Entonces, bajo ese orden de ideas, Él, cuando nos ama reprendiéndonos y castigándonos, nos induce, nos direcciona a continuar en el proceso, si ya estamos en el proceso y nos queríamos salir, o a iniciar un proceso de transformación de nuestra mente. Y cuando Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa es la realidad de mi proceso con Dios. Cuando yo empiezo a alimentar mi ser solo con la palabra de Dios. Si yo a diario estoy alimentando mi ser con la palabra de Dios, orando, meditando, leyendo, metido ahí con la palabra, entonces usted ya está cenando, usted ya abrió la puerta. Usted ya le abrió la puerta al Señor. Todavía hay conductas y comportamientos que no han modificado, pero no se preocupe, no han modificado porque usted estaba débil en el espíritu y fuerte en la carne, pero usted ya está sentado a la mesa con el Señor. No deje de alimentarse ahora solo de la mesa del Señor, y esos hábitos y conductas pecaminosas van poco a poco desapareciendo porque se va fortaleciendo el espíritu. Ese es el proceso, la realidad del proceso, ¿sí? Y entonces Él dijo: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, sentado a la mesa con el Señor, alimentándome solo de su palabra, buscando recorrer el camino de santidad en medio de aflicción, tribulación, prueba, persecución, buscando vida de santidad, pues dijo: el que venciere,
Tengo que vencer eso. Es hora ya de crecer, de madurar. Es hora de mostrar un respeto al Señor, por favor. ¿Sí? Entonces, sentado a la mesa con mi Señor Jesucristo, debo vencer todas las dificultades que se presenten en mi diario vivir. Y ahora mis oídos espirituales ya están abiertos. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias, y solo escuchamos la voz del Espíritu Santo a través de la palabra. Deje de escuchar tanta cosa, tanta información bíblica. Porque es que yo aquí no le estoy diciendo que me escuche a mí. Dese cuenta que todo lo que este siervo predica, no estoy diciendo que los demás estén equivocados, porque la multiforme gracia y sabiduría de Dios, Él es el único que la conoce. Pero si está aquí, métase aquí, hombre. Puede leer la Biblia, Antiguo y Nuevo, el Salmo y el Proverbio. Ahí está usted sentado y dice el Espíritu a la iglesia: pronto verás que venciste aquello que te hizo esclavo tanto tiempo. Pero estando ahí metido con el Señor. ¿Sí? Y hace 15 días, este domingo hizo 8 días, Dios, el Señor Dios nos dio una palabra de fortaleza, de ánimo, de vida, de esperanza. Nos dijo: llegó la hora novena. ¿Sí? No nos dijo que rezáramos la novena, no. La hora novena llegó a nuestras vidas y las tinieblas desaparecen de vuestras vidas y de vuestras generaciones. Y nos dio una palabra que a mí me impactó. Una palabra que me ha revuelto allá en Mateo 27, 45 al 54, cuando el Señor nos dijo: Cindy, me arrepiento del mal que les hice. Demuéstrele a Dios que el templo de Dios es usted y que usted no necesita de una bodega para congregarse. Llame la presencia de Dios a su casa, a su hogar. Sí, desde ya la presencia de Dios está inundando hogares, familias, vidas, esposos, esposas, por su misericordia. Aleluya. Entonces vamos a estar atentos a esa palabra. Sí, nos dijo el Señor en esa hora novena que es un nuevo tiempo de parte de Dios. Es un tiempo de cambios radicales, donde todo lo que estaba muerto y perdido vuelve a vivir. Lo que estaba abajo va para arriba. Sí. Personas que se habían ido vuelven. Este año vuelven. Hogares destruidos este año se restauran. Pero yo ya no lo amo. Déjale eso a Dios. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Aleluya. La hora novena. Estamos en la hora novena. Y la palabra que viene es: estando en la hora novena. Hasta aquí llegaron tinieblas a tu vida, dijo el Señor. Hasta aquí las tinieblas en tu hogar. Hasta aquí las tinieblas en tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Y nos dice: ahora les amaré por 1000 generaciones, hasta siempre. Por eso estamos motivados. Esa es nuestra esperanza, de seguir sirviéndole. Y estando ahí entre el domingo y el miércoles, este domingo pasado, nos direccionó a entender lo que está pasando con la iglesia en el mundo, que nos prohibieron congregarnos por el COVID-19 y que a puertas de volver a congregarnos nos establecieron un protocolo de bioseguridad. Pero debido a estos protocolos se levantaron muchos hombres, líderes de congregaciones, a decir que nos estaban prohibiendo adorar a Dios, que nos habían cerrado 2 templos de adoración. Y vino el Señor y nos dijo: no, cuidado, interpreten bien mi palabra. No interpreten el tiempo de hoy con el tiempo del Antiguo Testamento y el tiempo de la iglesia primitiva. Y nos hizo una comparación entre la iglesia primitiva y la iglesia de los últimos tiempos, que somos nosotros. Entonces nos dijo: estén quietos, ¿sí? Estén quietos. Ahí fue cuando nos dijo: ya me arrepiento de haber, colócame ahí Jeremías 42:10, me arrepiento del mal que les hice. Pero mire cómo dice Jeremías 42:10, tome nota, tome atenta nota. Isaías 42:10: si os quedares quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Porque estaban motivando a los creyentes a que salieran a hacer manifestaciones y hacer escritos ahí y tutelas, que para que el gobierno se dé cuenta que la iglesia estamos.
El único que se da cuenta que estamos como iglesia es el Señor. Punto. Y Cristo nunca hizo manifestaciones. Entonces nos dijo: estén quietos, no se afanen, no se preocupen. Yo permití esta pandemia. Y el cuándo la quito y cómo la quito, ustedes no se preocupen, sigan obedientes. Y entonces nos dijo: es tiempo de actuar con sabiduría espiritual. Y el miércoles terminó diciéndonos: ustedes son llamados a ser sabios espirituales. ¿Sí? Entonces nos direccionó a vivir solo guiados por su sabiduría e inteligencia espiritual. Y nos dijo que el templo de Dios soy yo, no un lugar físico. Y Él me llamó para que yo le adore en espíritu y en verdad, por lo cual puedo obedecer los protocolos que las autoridades aquí en la tierra establecen. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren la vida del espíritu. Cada vez que usted paga bien cuando le hacen mal, usted está adorando en espíritu y en verdad. Cada vez que usted bendice a su enemigo, usted está adorando en espíritu y en verdad. Cada vez que usted perdona al que lo ofendió, usted está adorando en espíritu y en verdad. Cada vez que usted se queda quieto cuando todo el mundo se levanta contra usted, usted está adorando en espíritu y en verdad. Es tiempo de adorar en espíritu y en verdad. Y bajo esa dirección vamos a recibir esa palabra que el Señor ha traído a nuestras vidas y que comparto el próximo domingo: rescatando mis generaciones. Rescatando mis generaciones. Es una palabra tan profunda que le está hablando aún, sí, gracias, a jóvenes, mujeres y varones que ni siquiera han engendrado hijos. Y Dios les está diciendo: voy a confirmar que los hijos que no has tenido, pero que si los hubieras tenido, hubieran sido consagrados a la humildad. Yo te doy mi gracia, mi poder, mi autoridad en el poder de la sangre de Jesús, para que sin que hayan nacido, tú ya rescates tus generaciones. Aleluya. Y sobre todo nosotros. El Señor habló a muchas personas que les dijo, por todos los errores que has cometido, porque la paga del pecado es muerte, la consecuencia es totalmente adversa. Pero yo te doy esa oportunidad de que tú rescates tus generaciones. Así que el domingo, muy atentos. El domingo madrugue. Sí, a las 9 de la mañana usted ya esté ahí en la sala. Si tiene el televisor en su habitación, pues bañadito, vestidito. Sea reverente con Dios. Empiece por ahí por decirle al Señor: he creído desde ya que esa palabra se hace vida en mi vida. Vamos a orar esta noche sobre esta palabra. Padre, te doy infinitas gracias por la palabra que nos has dado en este tiempo de cuarentena, en estos 3 meses. Toda tu palabra es riqueza. Toda tu palabra es verdad, es vida. Y hoy te pedimos perdón, Señor, si no hemos estado atentos a esa palabra que nos has dado. Hoy te pedimos perdón, Señor, si no hemos dado el primer lugar a esa palabra, pero hoy nos has recordado esta palabra poderosa y maravillosa. Y solo queremos, Señor, darte el primer lugar. Y en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos dispuestos para vivir la vida del Espíritu. Para que tú hagas en nosotros y de nosotros ese adorador que te adora en espíritu y en verdad. Por eso te alabamos y te bendecimos. Y en esta noche reposamos y descansamos en ti, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.